estas cuestiones al terreno de lo judicial, empieza a ser un escaparate para respuestas que históricamente yo no encontré en los poderes ejecutivos y legislativos. Voy a poner una sentencia que fue muy relevante en el sistema jurídico mexicano. La sentencia, cuando vino la crisis financiera de 1994, de la devaluación, acuérdense que había muchas personas que cayeron en mora por créditos hipotecarios, créditos automotrices, créditos personales, tarjetas de crédito, etc. Y entonces, pues resulta que había un montón de gente que debía dinero o que debía incluso más de lo que habían solicitado. Bajo esta consideración, entonces, ¿cuál era uno de los argumentos que estaba como más, digamos, más específicos o más en el debate? El problema de los intereses sobre los intereses, el anatocismo. Es, ya no digan legítimo, porque yo creo que en términos de legitimidad es perfectamente cuestionable, ¿no? Y en términos éticos es altamente reprochable. Pero en términos jurídicos, la interrogante era si es legal o no es legal intereses sobre intereses. Porque de esa resolución de la Suprema Corte de Justicia iba a determinarse buena parte de la cartera vencida o de los pasivos que se tuvieran o de las deudas que tuvieran las personas. ¿Qué creen que resolvió la Corte? Que sí era legal intereses sobre intereses. Entonces imagínense cómo a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia configuró una situación de deuda nacional. Porque resulta que efectivamente no es, o sea, si yo debo 1,000 pesos y siempre el capital es 1,000 pesos, siempre el capital son 1,000 pesos, no va a crecer lo mismo que si después 1,000 pesos y luego el capital son 1,100 y luego el capital son 1,200 y luego el capital son 1,300, crece de manera exponencial. Bueno, una resolución de la Corte fue la que dijo, sí. Ese es el tipo de cosas que les estoy diciendo. No fue el Poder Judicial, no fue el presidente, perdón, no fue el legislativo ni el presidente, fue el Poder Judicial, fue la Suprema Corte de Justicia. Judicialización tiende a suprimir la decisión política aparentemente a favor del derecho. Aparentemente a favor del derecho, el aparentemente es importante, pero en realidad otorgando mayor espacio a los grupos que disponen de recursos para emplearlos en los circuitos judiciales, erosionando la responsabilidad política, ya que se le da más poder a quien no puede ser sustituido electoralmente. Lean este párrafo, es una joya. ¿Qué significa? Lo que significa es, por ejemplo, si me viene una reforma en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, el jurídico de Grupo Carso es un cuerpo de abogados profesionalísimo, dedicados al 100% a ver ese tipo de amparos, altamente especializados. Pueden contratar, Grupo Carso puede contratar a los despachos externos que quieran, al que quieran, a todos los que están en Santa Fe, a cualquiera los puede contratar sin ningún problema, a $1,000 la hora, a $1,000 la hora la pago. ¿Nosotros podemos pagar eso? Bueno, a lo mejor algunos de ustedes sí, no, yo no. Digo, probablemente me estoy, no, yo sí, $1,000, hasta $2,000 la hora. No, yo no. ¿Qué significa? Que empieza a haber una desproporción. ¿Por qué? Porque mientras yo le puedo poner un ejército de personas, si soy PepsiCo, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo en Sonora, resulta que los dueños, bueno, los concesionarios de la minera México, resulta que es uno de los hombres más ricos de todo México. Si nosotros empezamos a comparar, por ejemplo, qué capacidad jurídica de promoción o de controversias contenciosas puede tener Grupo Salinas, Grupo Carso, los Balleres, que es Val, ¿no? Grupo Val, pues sí, es muy difícil, es muy diferente a que pudiera tener cualquier otro. Entonces, efectivamente, hay grupos que disponen de un conjunto de recursos económicos que se transforman en litigiosos impresionantes, como nadie.
nadie puede tener esa capacidad de litigio. El poder económico se vuelve un actor determinante en las controversias contenciosas. Tengo gente de tiempo completo impugnando cosas. Se vuelve una estrategia, incluso. Y esto se vuelve un problema, ¿por qué? Porque empieza a erosionar también, o sea, si antes erosionaba al poder ejecutivo o al poder legislativo, pues ahora también se empieza a erosionar al poder judicial. ¿Por qué? Porque resulta, y dice la última parte de nuestro renglón, a quien no puede ser sustituido electoralmente. Resulta que al ministro de la Suprema Corte de Justicia no le podemos decir, ya se le acabó su periodo porque ya el mandato no. Resulta que, por ejemplo, en términos constitucionales, ¿cuántos años dura un ministro de la Corte? Hasta que se retira, ¿no? ¿Eso es en Estados Unidos? 15, exactamente, 15 años. Pero no fue designado electoralmente. Les voy a poner el otro dilema. El dilema del legislador democrático. Esa puede ser pregunta de examen, chicos y chicas. ¿Qué significa esto del legislador, el dilema del legislador democrático? Plántense lo siguiente. Cuando una norma es expulsada del sistema jurídico por parte de una corte, lo que está haciendo es invalidando todo un proceso legislativo. Voy a ponerlo en términos mexicanos. Vamos a suponer que el presidente fue el que presentó la iniciativa, que pasó por la Cámara Baja, ya van 501 personas, que después pasó al Senado, más 120.